Y ya estamos de vuelta con temas que importan, con un nuevo invitado, con un nuevo tema interesante para todos ustedes acá en Marga Marga TV. Y estamos con el economista Roberto Gormaz, creador de la cuenta Economía y Erra, ¿cierto? Que de una forma clara y muy cercana ha tratado de explicar los temas económicos que nos afectan en el país para que toda la ciudadanía también pueda entenderlos de forma más práctica, más dinámica y mucho más cercana, como les comentaba. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo también, muy valioso para nosotros. Hola, Fabián, buenas tardes, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Igualmente para nosotros es un agrado tenerte, de verdad valoramos mucho tu tiempo. Partamos principalmente, bueno, conociéndote un poco. Yo sé que tienes un doctorado en una universidad de España. Cuéntanos un poquitito de eso. Así es, yo, bueno, estudié economía en la Universidad de Valparaíso, luego fui a España, primero a Valencia, entre el 2008 y el 2009, a hacer un postítulo en economía política, posteriormente magíster en Alemania, en desarrollo económico, y finalmente Barcelona, en la Universidad de Rovira, mi doctorado en economía. Perfecto, todo un maestro, entonces ya estoy con tranquilidad, sé que vamos a abordar los temas con un experto, así que tu mirada y tu experiencia nos va a ayudar mucho para ir aclarando varios temas. ¿De dónde nace esta necesidad de crear Economía y Erra? La verdad es que nace en conversaciones con un amigo. Estábamos en plena pandemia, cuando todo era muy confuso respecto a los precios. ¿Se acuerdan de cuando se disparó el precio del alcohol gel por 300%, etcétera? Y comenzaron muchos economistas a hablar sobre que no se podían congelar los precios, que las inversiones se iban a ir, etcétera. Y siempre era todo muy técnico, todo en una perspectiva muy de élite, por así decirlo, en términos de conocimiento. Y este amigo me dijo, oye, pero ¿por qué no inicias una página que le permita a la gente comprender de manera más sencilla la economía de manera más simple? Y como siempre me he dedicado, o la mayor parte del tiempo me he dedicado a la academia, estaba acostumbrado a hacer esto, ¿no? Tomar temas que fueran relativamente complejos desde la perspectiva económica y aterrizarlo para alumnos tanto de primer año como cuarto año, que era, yo hacía toda la línea económica. Y la verdad es que luego este Instagram se transformó en este monstruo, por así decirlo, que me llevó a alturas que jamás pronostiqué al inicio. O sea, gracias al Instagram yo fui asesor en la primera convención constitucional, conocí a mi socio en mi empresa, etcétera. Entonces ha sido toda una aventura realmente. Perfecto. Oye, genial. Y de ahí nace toda esta necesidad de conectar con la gente también. Mira, hoy día la verdad es que quería pedirte ayuda para poder analizar un tema en particular, ¿ya? Y ese tema en particular tiene que ver con lo que ha venido pasando desde el año 2023, cuando se promulgó una ley que, digamos, ordenaba, tanto a pymes como empresarios, el aumento del sueldo mínimo de forma progresiva, ¿cierto? Hasta llegar a los 500.000 pesos en el mes de abril de 2025, ¿cierto? Se fue entregando de forma paulatino el aumento de ese sueldo para llegar definitivamente a los 500.000 pesos. Y ahora, hace poquito, ¿cierto? El 28 de junio de 2025 se promulgó la ley 21.751 que vuelve a incrementar ese monto hasta los 539.000 pesos, si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces, quería consultarte desde la mirada de un experto que es precisamente un economista, ¿cierto? Con todos los títulos que tú tienes, con esa mirada experta, ¿cómo realmente este aumento afectó para bien o para mal a los trabajadores, a las pymes, a los grandes empresarios y también, obviamente, a la misma economía chilena? Porque muchos piensan que al aumentar tu sueldo, tengo más dinero para gastar, pero en realidad al verse afectada la economía, es muy plausible de que a la larga mi dinero termine costando menos por mucho que me aumenten el sueldo. Claro. Cuéntanos un poquito desde el 2023 a la fecha, cómo se ha visto afectada la economía y si realmente este famoso aumento de sueldo que fue anunciado con bombo y platillo
¿ayudó realmente al trabajador o terminó afectándolo? Ya, para abordar este tema hay que analizarlo desde dos perspectivas macro. La primera es la perspectiva de la inflación y el valor del dinero. En términos simples, para todas las personas que nos están escuchando, la inflación es la devaluación de la moneda. ¿Qué quiere decir esto? Si en el 2010 yo podía hacer cierta cantidad de actividades con 1.000 pesos, hoy, en 2025, la cantidad de cosas que yo puedo comprar o que puedo hacer con 1.000 pesos es mucho menor. Eso es, en términos muy simples. Ahora, la inflación se puede dar por distintas razones. Normalmente se da por un exceso de liquidez, es decir, un exceso de dinero en el mercado. La primera característica inflacionaria o el primer proceso inflacionario que nosotros tuvimos desde que comenzó el proceso de estallido social hasta hoy, tuvieron el pic en el 2021 y el 2022 con un 7,2% en el IPC, el índice de precios del consumidor, y en el 2022 con un 12,8% del IPC. Esto se debió a los retiros de las AFP. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes una masa monetaria, es decir, una liquidez que excede la capacidad productiva del país, tú comienzas a tener esa inflación. Y como literalmente los retiros de AFP concluyeron en que teníamos un 48% básicamente del gasto público en el mercado en menos de un año, lo que se concluyó es que tuvimos un pico inflacionario. Ahora, viéndolo desde la perspectiva de los salarios pueden incrementarse de dos formas. La primera es de una manera natural, es decir, incrementando la productividad de un país, lo cual en ese sentido nosotros vamos a la baja. Chile cada vez es menos productivo y contratar personas es cada vez más costoso, porque, por ejemplo, tenemos la ley de 40 horas, en donde en teoría se trabaja menos tiempo y se paga más. Ahora tenemos esta nueva ley de el pago de hasta superior a 11 años si un trabajador es desvinculado. Eso también genera un mayor costo. Hay que considerar que en la OCDE, los países que nosotros tanto deseamos copiar, se pagan en promedio 3,2 años. Acá nosotros vamos a pagar más de 11, entonces, lo cual es mucho, estamos absolutamente sobre la media. Habiendo dicho esto, este encarecimiento de la contratación, además se le suma el incremento artificial de los salarios. Este incremento artificial se debe a que a través de leyes se dice, ok, el salario mínimo debe ir en aumento. Ahora, no vamos a negar bajo ningún motivo que los salarios en Chile son bajos. Sin embargo, esta medida puede traer complicaciones para las pymes. ¿A qué va esto? En términos nominales, es decir, con inflación incluida, los salarios han tenido que incrementar un 8,2% anual, básicamente. Sin embargo, el valor real, es decir, sin la inflación, lo que tú realmente puedes comprar, solamente se incrementa en un 2,8%. Es decir, hay una diferencia abismante de 6 puntos entre lo que deberías hacer con lo que realmente puedes hacer con ese dinero. No eres mucho más rico hoy de lo que eras 3 años atrás. En términos reales, tu dinero sí vale un poco más, pero es básicamente marginal. Y esto se debe a que el enfoque de las políticas ha estado netamente en incrementar la cantidad de dinero que reciben los trabajadores y no como lo hace la OCDE, que es en disminuir los gastos. Disminuir los gastos a través de, por ejemplo, salud, a través de transporte, a través de educación, a través de alimentos, etc. O sea, claro, si lo vemos así, hoy día la gente tiene los mismos gastos, los cuales también se han ido incrementando. O sea, un kilo de pan ya no vale lo que valía hace 3 años. Exacto. Y todos los productos en sí están más caros. O sea, a la larga el dinero terminas comprando prácticamente lo mismo que comprabas el 2023, pero con un sueldo aún mayor. Entonces, producto de lo que tú mencionas, de que a la larga se han preocupado en incrementar el sueldo, afectando un poco la economía,
Hoy día el trabajo principal que se le podría pedir al gobierno es ver cómo mejoramos la productividad en ese aspecto. Así es. Eso es la característica fundamental que debe abordar Chile, que es retomar crecimiento y retomar productividad. ¿Cómo hacerlo? Distintas opciones. Lo primero es incrementar el gasto, en términos de gasto público, en investigación y desarrollo. Que esto es básicamente innovar, generar nuevos mercados, crear nuevas empresas. Solamente te voy a dar este ejemplo. En Estados Unidos, en 1990, la principal empresa era IBM. En el 2000 era Microsoft. En el 2010 era Meta, como Facebook y todo eso. 2015, Tesla. Actualmente tenemos a Amazon, Nvidia, etc. Todas estas empresas entregan distintos servicios, distintos productos, necesitas distintos conocimientos para poder entrar en el mercado. En Chile, la principal empresa en 1990 era Codelco. Hoy sigue siendo Codelco. El cobre sigue siendo nuestra principal exportación. Es decir, lo que hacíamos hace 30 años lo seguimos haciendo hoy. Eso genera un impacto en que nuestros mercados se estancan. Y este estancamiento hace que el crecimiento sea más lento. Perfecto, se entiende perfectamente. Ahora, una de las medidas que ha ido tomando el Estado para mitigar un poco el problema que tienen las personas en general, los ciudadanos, todos, para hacer rendir un poco más el dinero, es precisamente una ley que están tratando de promulgar ahora, que tiene que ver con la eliminación de la UEF a la hora de contratar préstamos, por ejemplo, o no sé, contratar a un arriendo, por ejemplo. ¿Qué opinas de esta medida y qué factibilidad le ves? Porque no hablamos de hacer desaparecer la UEF, es imposible. A ver, primero, claro, no es hablar de desaparecer la UEF, pero es eliminar el modo de uso, lo cual en términos prácticos es lo mismo. Si yo no elimino la UEF, pero la saco del mercado hipotecario, es básicamente eliminarla. No hay mucha diferencia en términos prácticos para la persona que va a desear obtener un crédito. Correcto. Tengo entendido que desde ahí, desde la parte hipotecaria, creo que la están marginando. Creo que aún debería seguir rigiendo en lo que es hipotecario. Pero, o sea, Marcel advirtió. Ya. Antes que todo, yo creo que se debe decir que el diputado Manucheri y la diputada Sicardini, creo que es su apellido, si no recuerdo bien, del Partido Socialista, están siendo extremadamente populistas con este tipo de políticas. Si bien solamente se aprobó en la Cámara pequeña, no llega todavía a la Cámara de Diputados, son una muestra del desconocimiento de nuestros representantes en la Cámara de Diputados y de la falta de capacidad técnica que tienen la mayoría de ellos al momento de legislar. De hecho, ellos antes de este proyecto ya estaban presentando otro que querían los sueldos en UEF. Correcto. Que era aún más catastrófico. Claro. Eso te quería preguntar, porque también tuve antecedentes sobre ese proyecto. ¿Y por qué lo ves tan inviable? Por ejemplo, lo que hablamos de ahora, por ejemplo, si tengo que pagar el arriendo, todos los meses sube un poco, pero mi sueldo siempre sigue estancado. ¿Por qué es tan inviable, por ejemplo, que los sueldos fuesen en UEF si es que todos los demás cobros también son en UEF? Ya, vamos a dividir esta pregunta, vamos a dividir primero el por qué el sueldo no puede ser en UEF y luego por qué sacar la UEF de los créditos es peligroso. Perfecto. ¿Por qué el sueldo no puede ser en UEF? Como hablamos al comienzo del programa, la inflación es el exceso de masa monetaria, ¿cierto? Hay mucho dinero en el mercado. Ahora, imagina que nosotros nuevamente hacemos una política irresponsable como fueron los retiros de AFP. Y nuevamente inyectamos 45% más de dinero del que deberíamos tener en el mercado, 45% más a nuestra economía. Volvemos a tener la inflación. ¿Qué va a hacer el Banco Central? El Banco Central va a subir la tasa de interés. Pero, como subió la inflación, subió el IPC. Y como sube el IPC, subió la UEF. ¿Qué van a tener que hacer las empresas? Constantemente tirar más dinero. Correcto. Y el Banco Central se va a ver obligado a subir la tasa de interés aún más porque las empresas están tirando dinero. Entonces,
vamos a jugar a pillarnos la cola, porque mientras el Banco Central sube la tasa de interés para controlar la inflación, para controlar la cantidad de masa monetaria, al hacerlo, el IPC sube. Y como la UEF se conecta directamente con el IPC, los empresarios van a tener que comenzar a incrementar esos salarios también. Claro. Por eso, colocar un sueldo en UEF económicamente es inviable, porque lo que haría sería eliminar la capacidad del Banco Central en generar una política monetaria restrictiva, es decir, en eliminar su capacidad de que el mercado tenga menos dinero. Y al hacer esto, constantemente la moneda se estaría devaluando, lo cual haría que la gente pudiera comprar mucho menos en vez de mucho más con la idea inicial de la UEF. Por eso no es solamente una idea populista, sino que económica y técnicamente muy irresponsable. Perfecto. Consulta, ¿y si eso se limitase, por ejemplo, a cierto tipo de servicios? Por ejemplo, se limitase, por decirte un ejemplo, al tema de arriendos, contratos de arriendos, que de un momento a otro, ojo, que esto de un momento a otro los contratos de arriendo comenzaron a generarse en UEF. Antiguamente siempre tenían un canon de arriendo específico y no se movían de ahí por un año. Cuando hablamos de arriendo, yo creo que ahí podemos tener una conversación muy seria respecto a cómo está trabajando el mercado en base a decir, ok, esto no es justo porque esos edificios ya están construidos, por lo tanto no es que se esté pagando un crédito en UEF probablemente, todo eso ya se pagó. Correcto. Sí se debe reajustar en base a un IPC, a mí me parece bien, una vez al año, etcétera. Cada dueño de departamento podrá negociar eso con el arrendatario. Sin embargo, cuando traducimos esto, cuando llevamos esto a créditos de largo plazo, ya sea consumo, automotriz, hipotecario, lo que hacemos es muy peligroso. Porque la UEF lo que hace es entregar un ancla y tener un punto de vista seguro para las empresas en decir, así se va a devaluar mi dinero en el futuro. Entonces yo voy a cobrar esto. Tengo una métrica que es absolutamente medible y puedo yo proyectar ganancias y riesgos al mismo tiempo. Correcto. Si a mí me prohíben utilizar esa herramienta, cada banco va a tener que utilizar una metodología propia y discrecional para entregar créditos a largo plazo. Entonces podrían ofrecer tasas muy bajas a personas como médicos, y a gente con menos recursos no le van a dar esos créditos a largo plazo porque van a ser muy riesgosos. Correcto. Entonces, o podrían generar tasas tan altas de interés porque deben proteger su dinero. Entonces, te voy a dar un interés tan alto que me proteja a mí, pero va a ser imposible para ti pagarlo. Entonces, la verdad es que ese tipo de políticas lo único que generan es inestabilidad en los mercados. Y yo le recomendaría fuertemente a los diputados que fomentan ese tipo de políticas que se hicieran asesorar, que para eso tienen estos fondos por parte de todos los chilenos a través de impuestos para contratar a verdaderos expertos. ¿Ah? Aquí yo he visto desde muy cerca que los diputados gastan dinero única y exclusivamente en marketing, en TikTok, en Instagram, en campañas que son paupérrimas en términos técnicos de leyes, pero al momento de entregar propuestas de calidad se quedan muy atrás. Y esto es tanto para la izquierda, la derecha y el centro. Correcto. Oye, la verdad es que ha sido súper iluminador esta conversación contigo. Te agradezco de verdad. Y nos permite visualizar y poner los pies en la tierra. O sea, a la larga, eso es lo que buscamos con nuestros seguidores también, que puedan instruirse, revisar estos temas. No simplemente dejarse llevar por este ímpetu de estas propuestas populistas, como tú dices, sino que ir un poco más allá. Tomar conocimiento de las cosas que pasan para también a la hora de votar por algún candidato, también votar informado. De hecho, estuve viendo en tus redes que también aprovechas de hacer análisis un poco de las propuestas de los diferentes candidatos para ver qué tan reales pueden ser, qué tan plausible es de llevar a cabo. Y eso también nos permite acercarnos un poco a la realidad en base a toda esta maratonesca oferta pública que va a haber dentro de poco, ¿por cierto? Sí, la verdad es que
es un año de ofertones políticos, ¿cierto? Entonces, nada es más simple que prometer y engatusar a la gente con ideas que de simple vista pudieran parecer entretenidas, pero la verdad es que poco lo tienen. O sea, ofrecer un sueldo vital de 750.000 pesos. El sueldo promedio en Chile es de 823.000 pesos. El sueldo mínimo llegaría a ser 750.000 pesos. Es decir, que cualquier egresado, después de 5 años, podría ganar 70.000 pesos más que cualquier persona que esté trabajando con un salario mínimo. Y esto, sí, y esto no quiero que suene discriminador, porque siempre reclaman por esto. Esto no hablo de una discriminación, hablo que las empresas, al ser el margen tan bajo, van a simplemente ofrecer menos. Claro. Es normal. No, y el problema está, por ejemplo, tú para lo que son cargos de jefatura, mandos medios, que, no sé, la parte administrativa, de repente que tú tienes profesionales en las áreas administrativas y que de repente tienen sueldos de 1 millón de pesos, 950.000 pesos y un poquito más, y a la larga te das cuenta que con todo lo que estudiaste, tu sueldo ya, o sea... El salario no lo vale. Está ya 200 lucas del que viene detrás tuyo. Entonces, el tema de equilibrar un poco a toda la gente... yo creo que va más allá del sueldo, yo creo que va por mejorar la economía a nivel nacional, de manera que el sueldo que tú estás recibiendo realmente valga lo que tú quieres que vale. Exacto. Es eso, o sea, si a fin de cuentas, a mí me da lo mismo si yo recibo 500.000 pesos o 450.000 pesos, pero si mis 450.000 pesos me rinden para poder satisfacer las necesidades de mi hogar. Eso es el sueldo mínimo, lo que busca es cubrir las necesidades básicas de tu hogar. Pero hoy día, incluso con 500.000 pesos, incluso subiéndolo un poco más, la gente no está llegando. Ese es el problema. De hecho, nosotros hemos elevado el sueldo mínimo a tal punto que hay un indicador que se llama el indicador de Cates, que dice, ok, este es tu sueldo promedio, ¿cuánto porcentaje del sueldo promedio es el sueldo mínimo de tu país? Nosotros ya estamos llegando al 68-70% del sueldo promedio. En los países más desarrollados, el indicador va entre el 40 al 48%. Es decir, nuestro sueldo, a través del indicador de Cates, es 30% más caro que el de los otros países. Y actualmente somos el segundo más caro de la OCDE, solamente vamos después de Turquía. Entonces, si llegamos a 750.000 pesos, realmente vamos a hacerlo más caro. Ahí tenemos una propuesta populista y errónea de Janet Jara. Por otra parte, tenemos a Johannes Kaiser y su área económica a través de Víctor Espinosa diciendo tonterías como que a través de un cambio en la Constitución no se van a poder subir los impuestos. O sea, por favor, la primera convención constitucional se rechazó debido a que era demasiado específica en algunas cosas y en otras no, la que convenía, y ahora esta gente libertaria de derecha lo que quiere es llevar una política tributaria a nivel constitucional. Eso es simplemente no entender de macroeconomía. Y por otro lado tenemos a José Antonio Kast diciéndonos que quieren eliminar las contribuciones, que probablemente es el impuesto mejor diseñado que tenemos, porque entrega una capacidad equitativa entre comunas más pobres con comunas más ricas, pagan los que tienen más, por tanto es progresivo, tiene un bajo índice de elusión porque es un impuesto directo, se va fiscalizando directamente a la persona. Entonces, a mí me da mucha pena ver que nuestra política, que nuestra democracia se transforma en un abanico de ofertones en donde a la gente claramente algunas propuestas le van a gustar, ¿cierto? Pero es porque no están entendiendo el trasfondo y el iceberg que hay debajo de eso. Correcto. Oye, la verdad, súper agradecido de tenerte con nosotros, Roberto. De verdad, agradecido de tu tiempo. Espero poder contar contigo una vez más acá en Marga Marga TV en temas que importan. Hoy, la verdad que nos dejaste súper claro con la información que nos diste. Nos permitiste analizar de forma práctica y rápida todos estos temas que son importantes para la comunidad, así que te lo agradezco y espero que podamos vernos en el corto plazo. ¿Te parece? Perfecto, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Ya, Roberto, que estés muy bien. Nos vamos ahora. Estamos terminando este programa, pero no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube,
y revisar todo el contenido de valor que tenemos para ustedes. Nos vemos en el próximo programa de Temas que Importan.